Saludo a la Iglesia del Señor. La paz de Dios repose en cada corazón. Que el eterno Dios sea propicio a cada hogar, a cada familia. Que el Dios de paz les bendiga. Quisiera compartir en esta oportunidad que Dios nos ha concedido, este día hermoso, que Dios nos ha dado para meditar en su palabra y también para aplicarla cual ungüento a nuestra alma. Que el Dios de paz les bendiga. Le invito a que vaya conmigo al libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, verso 1, dice así en el nombre del Señor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Gloria a Dios. Estamos hablando y citando al hombre más entendido en las Escrituras, Daniel. Él narra una vivencia, algo que le estremeció en su momento. Por eso él habla de esta forma, de este conflicto. Porque en la vida todos nosotros tenemos conflictos. Conflictos de toda índole, ¿cierto? Pero nosotros podemos entender algo que es importante, que este conflicto no se originó en la tierra, sino más bien en el cielo. El gran conflicto, la rebelión del enemigo de Dios en los cielos, produce ahora este efecto en nosotros, que tengamos conflictos, ya sea familiares, personales, ¿cierto? De toda índole, como decía anteriormente. Pero aquí quisiera compartir con ustedes lo que vivió este varón Daniel. El verso 2 de capítulo 10 de Daniel dice así: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego. Sus brazos, dice, y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Es decir, una visión impresionante. Y más adelante sigue narrando esta vivencia Daniel, y dice así el verso 7. Y yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Obviamente esta vivencia era solamente para Daniel, o sea, lo que él veía, esta visión que él tuvo, ¿cierto?, era para él, no para los que estaban con él. Aunque los que estaban con él, ¿cierto?, huyeron despavoridos porque tiene que haber habido una gran conmoción en ese momento. Y dice a continuación Daniel: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Hoy por hoy nosotros estamos viviendo un conflicto, y es un conflicto de carácter, ¿cierto?, de salud. Estamos viviendo una pandemia, ya todos lo sabemos, lo estamos viviendo. Y es un conflicto de diversas formas, de diversas maneras, que no afecta solamente a una persona, sino está afectando a muchos. Pero hay que tener visión
Y hay que tener una relación íntima con Dios para conocer el tiempo que estamos viviendo, porque es un conflicto. Todos nosotros lo estamos viviendo en este momento. Y es bueno que se nos hable de esto en la palabra de Dios para ver cómo nosotros asimilamos, ¿cierto? Y logramos entender lo que estamos viviendo en estos tiempos. Dice Daniel a continuación, dice: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Cuando Dios habla, cuando Dios se hace oír, dice la Escritura que ninguna rodilla permanecerá de pie. Toda rodilla se doblará. Todos se fatigarán. ¿Quién podrá? Imagínense en este tiempo que estamos viviendo, donde hay muchas catástrofes alrededor del mundo, y vemos nosotros el mar embravecido, ¿cierto? Y muchos se asustan, y nos asustamos muchas veces con las recias ondas del mar. Y es algo que nosotros conocemos, palpamos, ¿cierto? Y lo tenemos a la vista. Imagínense ustedes lo que no se conoce, lo que viene del exterior. Es algo tremendo. Y eso estaba viviendo Daniel. Y dice aquí: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba, dice Daniel, esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Qué maravilloso! Esto sí que es maravilloso. Esto es profundo. Y cuando alguien entiende esto, también le ocurre lo que me ocurre a mí, que muchas veces nosotros nos regocijamos en la presencia del Señor porque sabemos que de Dios viene el poder. Cuando el hombre confía en el hombre, ¿cierto?, las fuerzas se acaban. Caemos nosotros en un desvanecimiento, tanto físico como espiritual, porque no podemos estar de pie delante del Dios Todopoderoso. Ahora, esto que se produce no es algo que haya venido por azar, sino que esto se produce porque Daniel se propuso en su corazón ayunar y orar en la presencia del Señor. Por eso la respuesta de Dios dice: no temas, Daniel, varón muy amado, dice, porque a ti he sido enviado, ¿cierto? Y dice que mientras hablaba con él, le dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto repercute en el cielo. Cuando usted se pronuncia en la tierra, en adoración, en oración, en búsqueda, mirando hacia el cielo, hacia lo alto, ¿cierto? No se tarda la respuesta de Dios. Viene una respuesta. Por eso yo le insto al pueblo de Dios a permanecer en oración, más aún por lo que estamos viviendo, que es un conflicto, y es un conflicto mundial. Entonces es importante que nosotros nos unamos en un mismo sentido y hacer lo que hizo este varón: entrar en ayuno, entrar en oración, entrar en la humillación, porque él se humilló. Dice, por eso Dios le dice: desde el día en que te humillaste, ¿cierto?, y dispusiste tu corazón, a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. Y dice el verso 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Es un conflicto. Y en un conflicto, ¿cierto?, son dos partes que están en litigio, ¿cierto?, están en conflicto, están en una constante
Guerra. Y esto se produce, ¿cierto?, porque hay una conmoción celestial, espiritual en cada uno de nosotros. Hay una conmoción. El hombre esto no lo entiende. Por eso que le habla a Daniel, uno de los hombres entendidos en las Escrituras, lo decía al principio, ¿cierto? Uno de los hombres entendidos. Entonces nosotros tenemos que también lograr entender esto. Y no se ponga triste por esto, porque Dios, cuando usted dobla su rodilla, Dios dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y más aún dice, sobre ti fijaré mis ojos, como lo hizo con este varón, ¿cierto? Había un conflicto de principados en el aire, en las regiones celestes. Y dice el verso 14, y he venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Cuando dice aquí postreros días, está hablando de estos tiempos. Está hablando de los tiempos que justamente estamos viviendo hoy. No está hablando de otros tiempos. Es este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y dará, ¿cierto?, a cada uno según como haya hecho en esta tierra. Por eso que es importante invocar el nombre del Señor, porque Él dice, invócame en el día de la angustia, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos nosotros conocer, entrar en un entendimiento con Dios, en una relación íntima con Él. Gloria a Dios. Verso 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores. Esto es traumático. Este Daniel vivió una experiencia traumática. Para conocer a Dios tenemos que llegar también a ese punto, gloria a Dios, de vivir experiencias sobrenaturales que nos dejan perplejos, que nos descolocan muchas veces. Gloria a Dios. Y dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no quedó aliento. No me quedó aliento, dice. Verso 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Gloria a Dios cuando Dios nos toca con su mano de amor. Porque de Él recibimos fuerza, recibimos fortaleza, recibimos refrigerio para nuestro cuerpo y para nuestra alma, que es lo que necesitamos. Hoy por hoy el hombre busca una vacuna para solucionar el problema de la pandemia. Y está bien. El mundo lo hace así porque así piensa que debe ser. Y está bien. Pero nosotros que hemos creído en un Dios todopoderoso, recibiremos las fuerzas del Señor. El Salmo 92 nos enseña, nos dice que nosotros viviremos un conflicto, viviremos muchas cosas, pero Él fortalecerá nuestra vida y nos dará fuerzas como las del búfalo. Eso lo encontramos nosotros en el libro de los Salmos, capítulo 92, verso 10. Amén. Donde Él nos fortalece, donde Él nos reconforta, donde Él nos hace revivir, nos levanta, nos energiza. Hoy por hoy, esta enfermedad le quita la fuerza al ser humano, lo deja sin fuerza. Por eso es importante entender esto, que la fuerza viene de lo alto, y dice que le tocó, ¿cierto? Y le fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Gloria a Dios, necesitamos mucha paz del Señor en nuestros corazones, sobre todo en estos tiempos de conflicto. Necesitamos la paz del Señor en nuestros corazones. Y dice, y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor,
porque me has fortalecido. Sin Dios, nada podemos hacer. Él es todo para nosotros, y cuando nosotros reconocemos aquello, entonces tenemos las fuerzas del búfalo. Pero si no reconocemos que la fuerza viene de arriba y nos fortalece y nos levanta y nos hace vivir y nos alarga nuestro tiempo de vida. Y muchos de los que miran en nosotros, pero si él estaba muy mal, estaba agonizando, ya no se le daba más vida. Sin embargo, permanecemos en pie y con vida porque él nos fortalece. Eso es importante entenderlo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando este conflicto viene de arriba, nosotros sabemos cuando se reveló el enemigo de Dios en el cielo, ¿cierto? Ahí parte todo. Y luego esto se reproduce en la tierra, ¿cierto? Y se instala en el hombre. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 4, verso 1. Santiago capítulo 4, verso 1 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjese, y esto es real, es así. Los conflictos no vienen de afuera, se instalaron acá, en cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas, yo mismo lo he dicho, ¿cierto?, que muchas veces mi carácter me traiciona. Mi boca me hace hablar cosas que no convienen y después tengo que arrepentirme. Ayúdenos el Señor. ¿De dónde vienen las guerras? Es una pregunta, ¿cierto? Es una interrogante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta está aquí mismo. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Por eso todo lo debemos sujetar en obediencia a Cristo Jesús. El campo de batalla preferido del enemigo está aquí, en nuestra mente. Y desde allí nosotros tenemos que empezar a luchar y a derribar esos argumentos que el enemigo ha levantado aquí. Muchas personas hoy día tienen conflictos familiares y es terrible. Cuando muchas veces hay más paz en la calle y los amigos que andan en la calle que los que viven bajo un mismo techo. Y es triste, porque no tan solo, ¿cierto?, los matrimonios entran en conflicto, sino todo el hogar, toda la familia, los hijos, que muchas veces tienen que vivir estas situaciones terribles. Y muchas veces esto llega, ¿cierto?, incluso a la muerte. Porque hay conflicto. Y necesitamos nosotros aprender a luchar contra estos conflictos. Y no es luchar con el de allá, sino con nosotros mismos. Sujetarnos en obediencia a Cristo. Derribar en nosotros muchos argumentos que muchas veces no son ni siquiera partieron en nosotros, sino que vienen generacionalmente. No es que mi abuelo era así, de esta forma, por eso nosotros somos así. Es que mi padre era así, por eso nosotros somos así. Porque este conflicto suma y sigue. Pero es tiempo de parar esto. Es tiempo de detener esto. Esto le ocurrió a Daniel. Y Daniel, ¿cierto?, ese varón todopoderoso que es Cristo el Señor, le fortaleció. Le dio fuerza, le dio ánimo, le dio dirección. Porque cuando nosotros estamos en conflicto, perdemos la dirección. Perdemos, ¿cierto?, la mira. Ya estamos totalmente desconcertados. Esto me recuerda cuando el hombre pecó en el huerto del Edén y salió del huerto del Edén. Cuando tuvo que salir, Dios lo sacó del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque había pecado contra Dios. Desobedeció a la orden de Dios. Y eso como consecuencia tuvieron que salir de su hogar y empezar a caminar en forma errante.
con una maldición sobre sus hombros. El hombre salió, y ese lugar donde está, digo está porque todavía está, el Edén, aunque los hombres no lo ven, pero ahí está. Ese es en el oriente. El huerto del Edén está en el oriente. Cuando el hombre sale del oriente, ¿cierto?, se desorienta porque salió a vagar. No sabe en qué rumbo ir. Y así también el hombre, cuando pierde su norte, ¿cierto?, pierde, en este caso, su oriente, se desorienta. Y aquí entran los puntos cardinales, que nosotros los podemos conjugar, ¿cierto? Porque esto tiene mucho que ver con las Escrituras. Amén. Es importante entender esto, que nosotros debemos dirigirnos obedeciendo a la voz de Dios. Amén. Y dice el verso 2 de Santiago 4, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es tiempo de pedir. Es tiempo de pedir a Dios, ¿cierto?, su misericordia sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo, ¿cierto?, también habla allí algo concerniente en Filipenses capítulo 1, verso 30. Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 30, dice así, en el nombre del Señor: dice el verso 29 de Filipenses 1, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hablando de el conflicto que tuvo Daniel en su propia vida, cuando perdió la fuerza. Y dice: teniendo el mismo conflicto, dice Pablo, que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. O sea, todos nosotros, los seres humanos, tenemos un conflicto. Pero ¿cómo salimos airosos? ¿Cómo salimos vencedores de aquel conflicto? Está en las Escrituras. Está en el buscar el rostro del Señor. Está en doblar nuestras rodillas. Allí nosotros recibimos la dirección, ¿cierto?, para salir de este conflicto y ser victoriosos. El Señor lo dijo en su palabra, ¿cierto?, que en Él, el apóstol Pablo también lo repite, que en Cristo somos más que vencedores y más que victoriosos, porque Él nos da la victoria sobre este conflicto. El Señor nos bendiga. Amén. Filipenses 1, 28 también: y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Están los que luchan para perdición y están los que luchan para salvación. Nosotros estamos luchando para salvar, para restaurar, para bendecir, para fortalecer, que fue lo que le ocurrió a este varón Daniel. Y ya para ir finalizando este tema, que es muy importante que lo entendamos, que tenemos que luchar, amén. En el verso 20 de Daniel capítulo 10 dice: Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Dice: pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, porque este conflicto permanece. Daniel lo dijo. Dice el verso 1, dice: porque fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Amén. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Gloria a Dios. Por eso dice el 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén.
que está por los hijos de Dios. Es el ángel o arcángel, ¿cierto?, que lucha y pelea también para que nuestras peticiones, para que nuestras oraciones lleguen sin estorbo a la presencia de nuestro Dios. Que el Señor de paz nos bendiga. Tenemos un conflicto, pero Dios nos da la salida. Dios nos fortalece. Dios nos dirige. Oremos al Señor. Dios eterno, gracias te damos, oh Dios, por este tiempo maravilloso que nos concedes de poder aprender a luchar en esta lucha espiritual. Señor, el conflicto comienza en las regiones celestes y se traslada al reino terrenal a través de los cuerpos, a través de las personas, a través, Dios eterno, de los conflictos personales que tenemos unos con otros o contra otros. Señor, pero hoy ha venido la verdad a nosotros para ponernos en pie y ser fortalecidos por el Señor, porque Él oye nuestra oración. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, que la paz de Dios repose en cada corazón. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.